¿Qué pasa por tu mente cuando llega el periodo vacacional y tus hijos se van con papá? ¿Crees que el papá no es capaz de cuidarlos? ¿Piensas que tus cuidados son mucho mejores que los de él? De pronto te pasa por la mente que el papá se despista o se pone a ver otras cosas y pudiera poner en riesgo a tus hijos. ¿Qué tal cuando los extrañas y los extrañas muchísimo, que te convences de que están sufriendo cuando están con papá y en realidad la que está sufriendo eres tú? Podríamos pasar toda la tarde generando preguntas y cuestionándonos acerca de lo que tú piensas de cómo cuidas a tus hijos y de la manera en la que tú piensas e interpretas de cómo el padre cuida a tus hijos. También podríamos añadir los ISIS que seguramente han pasado por tu cabeza, como si los lleva a casa de los abuelitos y los abuelos ponen a nuestros hijos a ver la tele todo el día, y si se va con la novia y se lleva a mis hijos y mis hijos lo pasan mal, y si no les da el medicamento a tiempo, y si no les da de comer a las horas que tienen que comer, y si los duerme tarde o les da de comer chatarra. Easy. ¿Qué pensarías si yo te dijera que todo lo que te acabo de compartir no tiene nada que ver con el tipo de crianza del papá, ni con tus hijos? En realidad, tiene que ver contigo, con tu historia personal, con tus heridas de la infancia, con la información que tu sistema familiar te heredó, con incluso creencias del inconsciente colectivo. Tiene más que ver con cómo ves tú y cómo estás viviendo tú la maternidad. ¿Cómo te suena todo esto? Soy Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y quiero invitarte a formar parte de este movimiento para que juntos logremos cambiar estos paradigmas y estas creencias limitantes alrededor del divorcio. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Divorcio con Amor. Hoy vamos a hablar de las vacaciones con papá. Piénsalo. Todo esto que te acabo de decir no tiene que ver con lo externo, tiene que ver contigo. Y me gustaría partir de esta creencia desde el inconsciente colectivo, en donde hemos normalizado que la madre tiene la capacidad nata de cuidar a sus hijos, porque los parió y porque es madre y ella tiene todos los elementos que se requieren para que en cada momento cuide y atienda a sus hijos. Y en contraposición está el padre, el papá, en donde él, en temas de crianza y de educación, lo dejamos fuera. Él más bien sabe de otras cosas, pero en el tema de la crianza y de la educación sí hay que estar dirigiéndole, controlándole, supervisando, porque él no tiene estabilidad. Esto lo hemos aprendido y nos han programado mentalmente con esta información, cuando en realidad hoy en día un ser humano puede desarrollar su capacidad para criar y para educar, para atender y para cuidar a sus hijos, sin importar el género. Entonces, quiero partir de aquí porque es muy común que las ideas, las creencias, los pensamientos que provoca simplemente el pensar en darle a mis hijos al papá en periodos vacacionales, proviene de ahí. Y también eso genera mucho miedo en mi cuerpo. Y eso genera que yo me mueva desde el miedo y que mi conducta sea limitante. Entonces, me interesa mucho que hagamos esta reflexión como sociedad y también como personas. Creo que es importante dejar de normalizar el género del adulto que cuida o atiende a un niño. Tanto mamá como papá hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo. No somos mamás perfectas ni lo anhelamos ser. Somos mamás y papás que estamos poniéndonos al día, preparándonos,
observando las necesidades de cada etapa de nuestros hijos, pero no nacimos siendo o sabiendo cómo criarlos. Hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo a nuestros hijos y eso nos ha ido abriendo camino, además de todo lo que cada uno de manera personal ha ido preparándose para ser padre o para ser madre, ¿cierto? ¿Y por qué partir desde aquí? Porque hice un sondeo en la comunidad de Divorcio con Amor y detecto que hay muchas ideas y pensamientos que provienen de esta creencia tan grande, tan arraigada, en donde de entrada ya asumo que yo sí sé cuidar y que el otro no sabe cuidar. Y entonces desde ahí lo más relevante es qué mensaje le estoy dando a mi hijo o a mi hija cuando se va con papá. Y mi energía, mi postura es de desconfianza, de miedo, de intranquilidad, de ansiedad. Imagínate, aunque tú no digas nada, tu hijo te percibe, tu hijo se está llevando un mensaje y ese mensaje va con él a la vacación. Entonces, es muy importante que tú seas consciente de esta creencia desde el inconsciente colectivo para que te cuestiones. He escuchado yo desde niña que mamá y la abuela y la tatarabuela saben cuidar y que los padres no saben cuidar, y que tú hoy que eres adulta entres en el contexto actual y te des cuenta que antiguamente había otro tipo de sociedad, otro tipo de necesidades, unos roles en la sociedad que hoy han ido cambiando. Y hoy como adulta tú puedes hacer ese ejercicio mental para darte cuenta de lo que tú crees hoy en día y moverte desde realmente esas creencias que no sean limitantes, sino que sean potenciadoras. Y desde ahí poder empoderar a nuestros hijos, porque ojo, nuestros hijos son personas, no son objetos, no son cachorros, son personas como tú, como yo, como el papá, como la mamá, y tienen derechos. Y parte de este derecho es la convivencia tanto con mamá como con papá y sus familias. Este derecho no solamente les corresponde, sino que además les suma enormemente en su desarrollo personal, en cada etapa del niño. Estar presente papá, estar presente mamá y las familias le dan identidad, le suman en su vida. Entonces, es muy importante que logremos verlos como personas que no son nuestras, es decir, también parte de esta creencia está, digamos, como añadida o está pegada a los hijos son míos, los hijos son de mamá. Y entonces, si son de mamá, pues yo los presto o no los presto. Yo digo a dónde van, cuánto tiempo, cómo, en qué condiciones. Yo soy la que dirijo, yo controlo, yo me meto, yo analizo, hago el cuestionario previo al papá. Y entonces date cuenta que ahí estás, no estás teniendo un socio de crianza, un compañero parental. Ahí estás teniendo a un subordinado porque tú te crees superior en este proceso de criar y educar a tus hijos, en este sistema familiar. Entonces, claro que si desde ahí te estás moviendo, hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un exceso de madre. Este exceso de madre es cuando tú estás vamos, te estás polarizando y no estás yendo en un equilibrio por el sendero del medio. Lo ideal sería que tú puedas revisar estas creencias, soltar las que no te sirven actualmente y sustituirlas por las que hoy, con esta realidad que tú tienes, con esta familia, puedas generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas creencias y desde ahí moverte. Porque entonces, de lo contrario, estoy viendo cómo las madres se creen este derecho de dueñas de los hijos y entonces ellas quieren controlar. Y esto en el sistema familiar genera un desequilibrio porque el papá no está al mismo nivel que la mamá. Y entonces también ahí se genera em, digamos, una manera de comportarse del padre, pues evidentemente no la esperada en muchos casos porque no están permitiéndole ser.
permitiéndole ejercer esa paternidad, que no tiene por qué ser como tú estás criando. El estilo de crianza puede ser diferente y no necesariamente mejor o peor. Lo diferente puede sumar en la formación de nuestros hijos. Entonces, si tú, y te suena, si tú estás en este exceso de maternidad, en donde te desvives por tus hijos, en donde respiras para ellos, en donde incluso te abandonaste a ti misma como mujer para solo vivir el rol de madre, ojo, cuidado, porque entonces tus hijos van a crecer y ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vida estás construyéndote? ¿Qué vida estás viviendo tú si solamente estás ejerciendo el rol de madre? Ahí es muy importante que puedas dar un paso atrás y volverte una observadora. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy teniendo mis diferentes relaciones, la parental, mi vínculo de madre con mis hijos? ¿En qué otras relaciones me encuentro? Quizá con mi grupo de amigos, quizá tengo un trabajo, quizá en casa, además tengo un negocio personal, como hija, como hermana. Es decir, que tú puedas dar un paso atrás y observarte. Solo siento que soy madre y estoy ahí asfixiando a mi criatura o a mis hijos y no estoy permitiendo que ellos vivan su propia vida. Porque entonces las madres en exceso lo que provoca es que creamos que nuestra tarea es evitarles el sufrimiento a nuestros hijos a toda costa, o lo que nosotras creamos o le demos significado a sufrimiento. Y si para mí sufrimiento es que se vayan con su papá, pues entonces mejor que no se vayan, porque así entonces nadie sufrimos, cuando en realidad ahí tú no te estás haciendo cargo de ese sufrimiento que es tuyo, que no es de tu hijo, y vuelvo al inicio. Todo lo que está sucediendo habla más de tus propias necesidades no atendidas que lo que verdaderamente está pasando en tu entorno. Y me gustaría también que puedas hacer esta reflexión en cuanto a que si tú ya te ubicaste en este exceso de madre, puedas no flagelarte, no culparte, no lastimarte a ti misma con palabras o a tu madre misma o a tu abuela, ¿no? Porque esto es algo que seguramente traes desde niña, sino que puedas indagar un poquito más justo para hacer un trabajo personal y hacer una transformación y entonces logres vivir tu propia vida, permitir al padre que se vincule con su hijo, que tu hijo viva su propio camino, en donde habrá sufrimiento, en donde habrá alegrías, en donde habrá cantidad de momentos y experiencias que de una u otra manera le enriquezcan como ser humano. Pero no va a poder hacerlo si tú estás encima de él como una sombra. Y parte de lo que está sucediendo es justo eso, que dentro de nuestro extrañamiento y confusión mental creemos que lo que le pasa a nuestro hijo en realidad yo tengo que rescatarlo. Cuando la verdad es que en muchas ocasiones nosotras como mamás nos estamos proyectando en nuestros hijos y como seres humanos, los adultos nos proyectamos. Y en este caso, nos proyectamos en nuestros hijos cuando se van con papá y entonces la que sufre soy yo, la que necesita que la atiendan, la que necesita que le llamen, la que necesita que la cuiden, la que necesita atención, eres tú, no tu hijo, no tu hija, sino tú misma, esta niña herida que está dentro de ti, que requiere atención, que requiere una mirada, que requiere que de una vez por todas maternes y paternes, que te detengas y le atiendas todas estas necesidades que tuvo de niña y que sigue teniendo y que hoy no la estás mirando. Y te es más fácil mirar todo en tu hijo, cuando en realidad tu hijo es otra persona, con otras historias, con otra información y con otras experiencias que requiere en su vida. Cuando logres hacer esta diferencia, vas a poder tomar conciencia de muchos momentos en que te ha pasado y que no has logrado verlo.
Y cuando logres verlo, vas a poder separar esa parte, trabajarla en ti y permitir a tu hijo que viva su propio proceso. Incluso también permitir que el padre pueda vincularse y tener su propia experiencia. Yo te decía hace un momento que en este camino, dado que tú no puedes controlar nada, pero mucho menos puedes controlar la mente del papá o los espacios cuando se van de vacaciones, no puedes estar ahí controlando, dirigiendo. Mi sugerencia siempre es empoderen a sus hijos, denles herramientas, confíen en ellos, hablen, obsérvenlos, porque esto lo hacemos todos los días en realidad desde casa. Y yo te voy a dar tres elementos que puedes construir desde casa a partir de tu propio ejemplo. Y esas son 3 llaves que van a llevarse tus hijos para que puedan resolver cualquier adversidad, cualquier situación que se les presente, ellos puedan echar mano de estas herramientas. ¿Por qué? Porque las aprendieron en casa. ¿Cómo? Observándote, escuchándote, estando contigo, simplemente mirándote con el ejemplo. Uno es esta parte de la responsabilidad. ¿A qué me refiero? Hacerte cargo de ti. Dejar de culpar al otro por todo lo que te pasa a ti. No, ya es momento de que yo me haga adulta, que yo sepa que soy una adulta capaz de hacerme cargo de mis pensamientos, de mis emociones y de mi comportamiento. Eso es un regalo gigantesco para nuestros hijos, que ellos vean todos los días cómo mamá no va en automático, sino mamá se detiene, medita, cuestiona sus ideas, revisa, escribe, lee, tiene hábitos que le permitan filtrar estos pensamientos, estas ideas que en un inicio eran catastróficas y que poco a poco ha ido filtrando y ha ido cambiando su manera de pensar. Por ende, ya no se mueve desde el miedo, sino ya irnos mudando del miedo al amor, que haya más emociones de amor como la confianza, la gratitud, la tranquilidad, la alegría, más allá de estar moviéndonos desde el miedo. Y eso provocará conductas distintas, por supuesto. Entonces, eso, hacerlo diariamente, ya es un ejemplo para tus hijos fantástico. No necesitas decirles nada, necesitas tú decírtelo a ti misma y ser congruente. Ese es mi número 2, la congruencia. ¿Cuántas veces, y ejemplos súper sencillos, cuántas veces has sido congruente o incongruente en tu día a día y les estás enseñando eso a tus hijos? Ejemplo típico. Vamos a jugar, mamá, porque hace mucho que no jugamos y yo tengo ganas de jugar. Y tú con la culpa y lo que empieza a generar tu cabeza de, claro, yo no le echo caso, tengo que jugar con él porque si no soy una mala madre, bla, bla, bla. Me siento a jugar con él. Cuando en realidad yo lo que quiero es acostarme en mi cama y leer un libro y relajarme. Y en vez de eso, le digo a mi hijo, sí, 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 claro. Y estoy ahí con él jugando, que ni estoy presente con él, no conecto porque en realidad me atropellé, pero tampoco le dije que no. Eso es congruencia. ¿Qué pasaría si yo le digo, mira, yo en este momento prefiero leer un libro en mi cama, pero te invito, ¿qué libro quieres leer? ¿Y qué libro quieres revisar? Tráete varios. Y nos compartimos ese espacio, yo leo mi libro y tú te pones a leer esos 3 libros o los que tú escojas. Qué distinto y qué ejemplo tan poderoso le estoy dando de no atropellarse. Eso provocará que cuando él vaya donde su papá, en las vacaciones, en la escuela, con un amiguito, en una fiesta, donde sea, repita lo que ve en casa. Si quiero algo, digo sí. Si no quiero algo, digo no. Y me siento con todo el derecho y el poder de decirlo. No me voy a atropellar, no me van a dejar de querer por decir sí o no. Tengo el derecho de decirlo, merezco ser congruente conmigo. Pero si en casa no es así, en casa no hay esa congruencia y en ejemplos súper sencillos como el que te acabo de dar, pues él va a replicarlo. Número 3, esta parte de nuestros hijos cuando van con papá
tienen, pues, tienen el mismo derecho cuando están contigo que cuando están con papá. Es decir, nuestro hijo no es un objeto, no es una mascota, no es un libro que tú puedes prestar y te lo devuelven, ¿no? Es una persona como tú con derechos. Y entonces, parte de sus derechos es que pueda ir libremente con mamá y con papá, con la familia de uno y con la familia del otro. ¿Y por qué comienzo diciéndote esto? Porque cuando tú no cuidas tus palabras o no eres consciente de lo que estás expresando y lo dices en automático, nuestros hijos van filtrando todo eso, integrándolo, integrándolo, integrándolo. Entonces, ¿cómo tú crees que un niño va a estar o va a crecer o va a comportarse cuando en casa hay quejas de la familia paterna, cuando hay dedos que señalan de que en casa paterna pasa esto, o que ella tiene una novia, o que, claro, porque entonces están estrenando, no sé qué, claro, se fueron a comer a no sé dónde, pero aquí no te ha comprado tenis, o ese tipo de comentarios, información de queja, y movernos desde el victimismo, desde el juicio, es un ejemplo que a nuestros hijos no les suma. A nuestros hijos les suma más observar que su madre, en este caso, o el adulto con el que vive, pueda modelarle esta capacidad de ser objetivo y de aceptar las cosas como son. Es decir, no interpretar, o si interpreto, que tenga la capacidad de darme cuenta de que lo que estoy diciendo, estoy interpretando. A ver, observo, me dijeron que el papá se fue a un restaurante a comer con alguien y yo ya asumo que es con la novia, que él está pagándole todo, que está gastándole el dinero que es de nuestro hijo. Toda esta historia que me estoy generando en la cabeza proviene de un invento mío. Y no solo eso, me estoy creyendo esa información. Y desde ahí estoy generando malestar en mi cuerpo, enojo, desconfianza, malestar, y desde ahí estoy educando a mi hijo o a mis hijos. Entonces, es importante la objetividad, esta parte de poder despertar la mayoría de veces que tú puedas tomar conciencia y darte cuenta cuando estás interpretando las cosas que todo el tiempo estamos interpretando, pero poder cacharme y decir, a ver, Adriana, detente, esto es imaginación tuya. Lo que tú sabes es esto. Y los acuerdos que tú tienes con el papá de tus hijas es este y este. Y hasta el día de hoy, ambos estamos cumpliendo. Con lo cual, la historia que yo me estoy contando la desecho porque no me está sumando y me está generando una incomodidad muy grande, con lo cual estoy transmitiéndolo a mi hijo y no me interesa educar desde ahí a mi hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, estos tres elementos suman y empoderan y dan herramientas a tus hijos para que cuando ellos vayan de vacaciones con papá, sean congruentes, puedan hacerse responsables de sus actos al nivel que tengan, a la edad que sea, poquito a poco les vamos enseñando eso, y también puedan moverse de la queja, moverse de la interpretación, ser un poco más objetivos y más limpios en sus palabras. Todo esto son herramientas que tú le compartes a él o a ella para que cuando esté con papá o con mamá en estos periodos largos de vacaciones, pueda implementarlos ante cualquier adversidad, ante cualquier experiencia, ante cualquier adulto, ante cualquier persona. Y esto es una manera muy interesante de blindar a nuestros hijos. Así como hablar de educación sexual blinda a nuestros hijos, igualmente nuestro ejemplo, nuestra toma de conciencia blinda a nuestros hijos, porque son modelos que están observando todo el tiempo. Entonces, esto es sumamente valioso e importante para ti en estos periodos vacacionales, pero bueno, lo importante es que tú ejercites y lo hagas como un hábito a lo largo de tu vida, para que se haga una constante y sea digamos que sea lo que se respire en tu casa, ¿no? Que sea ya, llegue un momento en el que sea natural, eso es así como funcionamos en esta familia, ¿no? Y entonces él se mueva de esa manera.
Entonces, date cuenta cómo partimos de la mente. Desde la mente generamos todas estas historias que provocan emociones en nuestro cuerpo y desde ahí nos comportamos, ¿no? Digamos, llevamos a cabo nuestras acciones. Entonces, qué importante es descubrir, hacer esta autoindagación a manera reflexiva, no a manera de culparnos, sino a manera reflexiva, para que nosotras también podamos en estos periodos vacacionales tener nuestro espacio, continuar con nuestra vida, no volcarnos al 1000 en el rol de madre y olvidar a la mujer, a todos otros roles que tenemos como el trabajo o todas otras áreas que tenemos como el trabajo, las amistades, quizá una nueva pareja, los amigos, algún viaje, la familia, mi casa, qué sé yo. Es decir, cada persona tenemos distintas áreas que desarrollar. Si solo desarrollamos la maternidad, cuando nuestros hijos vuelen, pues nos vamos a quedar sin vida. Y no queremos tampoco que nuestros hijos sean unos adultos que carguen con dos papás o con una mamá que no logró desarrollar sus sueños, que no logró cuidar de sí misma, que se quedó en el mismo lugar donde desde el divorcio o posterior al divorcio, ¿no? Entonces, qué importante es toda esta toma de conciencia y qué importante es estos periodos vacacionales, porque en realidad estos periodos vacacionales son una gran oportunidad para tu propio desarrollo personal. Es una gran oportunidad para que tú logres observarte qué te sucede a ti que tú necesitas trabajar para evitar colgárselo o al padre o al hijo y esperar de ellos lo que no te has dado tú misma a ti. Ahora, ¿qué sucede cuando ya es la vacación y no hemos logrado comunicarnos con el papá o con la mamá y queremos o creemos que durante la vacación el bombardeo de celular va a ayudar a que me manden un comunicado de cada día, un reporte de todo lo que ha pasado? Por supuesto que yo siempre hago mucho hincapié en construir y fortalecer la relación parental, porque estas pequeñas semillas que vamos sembrando justo se van cosechando en estos periodos en el que ambos se ponen a prueba para ver qué tanto se pueden comunicar, qué tanto logran ser compasivos uno con el otro en estos días, ¿no? Entonces, si yo logro comunicarme previamente con él o con ella y llegar a acuerdos, yo siempre digo que las familias son distintas. Entonces, no hay una fórmula que nos va a funcionar a todos. En función de las características de tu familia, es importante que te des cuenta de qué manera puedes aterrizar ciertos acuerdos que les vengan bien. Y en función de eso, tú te des cuenta de, bueno, pues llamadas, videollamadas, las ponemos, las imponemos o las negociamos, o mejor que sea espontáneo y que nuestros hijos llamen cuando verdaderamente quieran hacerlo, o los forzamos a que a las 7 de la noche todos los días tienen que llamarnos, o nos tiene que el papá o la mamá compartir todo lo que hicieron. Y también ahí habla más de ti que de la dinámica familiar. Es decir, cuando hay un papá o una mamá excesivamente controlador y que quiere que le den el reporte, que quiere estar pendiente, es porque hay una desconfianza muy grande. Y aquí mi invitación es, no forces nada que tus hijos no pidan. Es decir, deja el espacio abierto para que él pueda disfrutar a sus hijos y tú puedas darle la certeza al papá de decir, a ver, yo estoy aquí para lo que requieran. Me pueden llamar cuando quieran. Me encanta si me mandan de repente alguna foto. Si él o ella pide hablar conmigo, por favor, haz la videollamada. Si tú me quieres decir algo porque surgió una situación, oye, por favor, a cualquier hora, por supuesto que me puedes llamar. Soy la mamá y me quiero enterar de cómo están, por supuesto. Pero esos son acuerdos que hay que tomar previos a esos periodos, no durante la vacación, porque entonces ni dejan a las personas tomar la vacación y vincularse, ni la otra persona vive su vida, ¿no? Entonces, todo en su momento. Y por otro lado, también
darte cuenta que este periodo de vacaciones también es muy peculiar, que suele pasar, que todo se ofrece, ¿no? Y entonces me gustaría ahí que tú, como mamá, puedas ser un poquito más compasiva, en donde puedas ponerte en los zapatos de él. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Y él estuviera bombardeándote de mensajes, bombardeándote de llamadas, diciéndote de cosas. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Podrías atender esos llamados? Pero entonces tendrías que desatender a tu hijo. Tendrías que detener el mundo para, a ver, agarro aquí a mis chamacos mientras contesto. O sea, ¿cómo te imaginas si fuera al revés? Entonces, siendo compasivo en este proceso también nos ayuda a, a tomar conciencia y a darme cuenta el por qué quiero controlar, por qué me quiero meter, por qué quiero estar presente, qué necesito yo que no me doy. Entonces, muy importante, y con esto me gustaría finalizar el episodio de hoy, que podamos tomar conciencia a cada momento, que lo veamos como una oportunidad de crecimiento. Cada vacación es diferente. No te concentres en, es que la vacación pasada es que hizo y regresó con un moretón y regresó porque se cayó de la patineta y entonces ya no lo voy a... Acuérdate, no se los prestas o o no los prestas. No son cachorritos, ni son suéteres. Nuestros hijos son personas y no te pertenecen. Ustedes están a cargo de ellos, tanto tú como tu socio parental. Entonces, cada vacación es una oportunidad para seguir conociéndose ustedes como padres, seguir conociendo las necesidades que va teniendo en cada etapa del desarrollo a sus hijos, tener y generar nuevos acuerdos, digamos, más apertura, más flexibilidad para poder ustedes tener una retroalimentación después de la vacación y poder, en el mejor de los casos, y si no, internamente hacer la autoevaluación para que la siguiente vacación pueda ser aún mejor. Primero desde ti misma, ¿no? Que puedas hacer un examen de conciencia contigo misma de decir, a ver, ¿cómo me sentí en esta vacación? Pero a ver, ¿y logré hacer mi vida? O la sufrí, porque una cosa es pensar en ellos y extrañarlos, por supuesto, pero continuar con tu vida. Y otra cosa muy distinta es pensar en ellos, sufrir y no poder moverme del sufrimiento y no hacer mi vida y angustiarme y no dormir y llorar todo el tiempo y estarles monitoreando. Y entonces te das cuenta la diferencia. Entonces, si tú puedes lograr cada vacación hacer una autoindagación, una autoevaluación, una retro si es posible, fantástico. Y si no, con tu propia autoevaluación es fantástica. Y finalmente, no interroguemos a nuestros hijos cuando llegan de la vacación. Déjenlos en paz, dejen que lleguen. Eso sí, obsérvalos, escúchalos. Eso te va a dar muchísima información de cómo fue ese periodo con papá, de cómo llegan con el corazón llenito, de cómo tu comportamiento al ser diferente también impactó en que la vacación fuera diferente, en que tanto el papá y el hijo se comportaran de otra manera. Es impresionante. Todo este ejercicio es en beneficio tuyo y en beneficio de nuestros hijos. Recuerda que nosotros como padres los acompañamos y los guiamos, pero de ninguna manera estamos aquí para vivir su vida, mucho menos para evitarles el sufrimiento. Eso es parte de la vida de todo ser humano porque eso nos hace ser mejores, eso nos hace levantarnos, eso nos hace sacar lo mejor de nosotros. Entonces, mejor enfoquémonos en empoderarlos, en darles herramientas a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro modelo, de nuestra manera de ser, para que ellos logren llevarse la mochila bien llenita cada vacación que se vayan. Te agradezco muchísimo este tiempo por haberme escuchado. Te pido que por favor compartas conmigo tus comentarios, tus inquietudes, tus preguntas, porque leerte para mí es sumamente importante.
Además, te invito a que pases por la página de Divorcio con Amor, www.divorcioconamor.com, porque ahí vas a encontrar recursos que pueden sumarte en tu proceso de separación, de divorcio. También puedes agendar desde ahí cualquier ciclo que estés buscando, ciclo de sesiones individual o parental, e incluso agendar una sesión diagnóstico conmigo. También si te interesa que pueda yo dar una charla en tu centro de trabajo o en la escuela de tus hijos, a través de mi página puedes encontrarme. Finalmente, llegamos a que me sigas, a que te invite a que me sigas en las redes sociales, Divorcio con Amor, y por supuesto, a que no dejes de contarme en qué resonaste con este episodio. Espero tus comentarios y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo.